estamos a 5 días de que cierre el registro de aspirantes para participar en la elección del próximo año, en la que se va a desaparecer el Poder Judicial tal y cual lo conocemos, y se van a nombrar una nueva Suprema Corte, nuevos magistrados, nuevos jueces, y sin embargo, a pesar de que faltan solamente 5 días, las cifras que hasta el momento se han dado a conocer nos plantean que estamos lejos, todavía muy lejos, muy por debajo de las 5,400 personas que se requieren como postulantes, digamos, para todos estos cargos que van a ser elegidos el primer domingo de junio del 2025. El Poder Ejecutivo no ha hecho públicos cuántos aspirantes se han registrado en su comité de evaluación. Se lo preguntaba yo aquí hace algunos días a Arturo Saldívar y nos decía que prefería no decirlo, que porque estaban asegurándose de que todos los que entraran y que fueran contados efectivamente pudieran participar. Ese es el criterio de ese comité de evaluación. Los criterios de los comités de evaluación de cada uno de los 3 comités, ejecutivo, legislativo y judicial, son distintos, son diversos. El comité del Poder Judicial ha recibido al corte de hace 5 días 135 solicitudes de registro. No hay mucho apetito en el Poder Judicial por entrarle a este tema de las elecciones, y en el Poder Legislativo alrededor de 2,400 registros hasta el momento. Y como les decía hace ratito, desde la oposición, aunque en contra de la reforma, digamos, y se votó en contra de la reforma, etcétera, etcétera, hay bastantes voces, o hay algunas voces, no sé si bastantes, hay algunas voces que dicen hay que participar en estas elecciones porque si no se participa, pues se deja simple y sencillamente el camino libre a el propio oficialismo a que todos esos puestos sean ocupados por personas afines a ellos. Una de estas voces es la diputada Margarita Zavala, que está con nosotros en la línea telefónica. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, Margarita. Al contrario, muchísimas gracias. Sí, en efecto, yo soy de las que digo que es mejor participar que en febrero arrepentirnos por las listas que estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que entre participar o no participar, mi opinión es participar normalmente, salvo que la omisión signifique una resistencia civil en específico, que no parece. Y la otra es que si el 31 de enero hacen pública la lista de candidatos, 31 de enero del 25, es decir, se cierra este próximo domingo 24 de noviembre la posibilidad de inscribirse. Y el 31 de enero del 25, porque harán entrevistas según un puntaje, se conocerán las listas. Entonces, yo creo que es mejor hacer los reclamos o retirarse después a decir, caray, nos debimos haber inscrito. Entonces, me parece que ahora sí, como se dice en el litigio, ad cautelam, pues nos registramos o bajo protesta se registran. Obviamente yo no puedo, yo soy diputada federal y estoy impedida, no es el caso de los magistrados electorales que se aventaron, según Felipe de la Mata cuenta, pues hasta su propio transitorio y hasta lo redactó. Pero yo sí soy de las que creo que hay que registrarse de aquí al domingo 24 de noviembre, que es el próximo domingo, y que deberían de dar una prórroga, pero bueno, ya no me voy a meter más en eso. Y lo que sí es ridículo es cómo hemos venido conociendo, como tú mismo la dices, ¿no? Es, desde luego, por lo visto, hay poca intención, ¿no?, de participar. Pues no, sí. O sea, o a menos de que la gente esté, como me decía Arturo Saldívar, quizá muchos están reuniendo sus papeles, etcétera, etcétera, y lo están dejando hasta el final, no lo sé. Bueno, Arturo Saldívar ha sido el más opaco de los comités de evaluación. El comité de evaluación del Poder Ejecutivo no ha dado nada de datos. Y al contrario, me parece que es alguien que es casi juez y parte, porque pues está como ni que fuera vengativo, ¿verdad? Entonces, él se encarga de ese comité de evaluación y no ha dicho nada. Todavía el Poder Judicial, pues para que vean cómo son las cosas, ese sí es el que más ha transparentado pues todas las inscripciones. Dice, tengo 86 para jueces de distrito, 37 para magistrados, 7 para la Corte, hasta tal día. Y el del Poder Legislativo tampoco ha transparentado, lo único es que está Noroña haciendo videitos, y por él nos enteramos que yo pensé que había como 2,800 aspirantes, tú dices que 1,400. 2,000, sí. Ajá, sí, de 881 plazas para jueces, está además diciendo
que deben seleccionar 1,793, que solo hay 1.5 aspirantes por plaza, y que además hay bien poquitas mujeres. Eso también se sabe, sí. Ese es un tema que no es de transparencia, sino de demostración de poder de Noroña, de que él tiene los datos, porque en realidad el Comité de Evaluación del Poder Legislativo deberían estar informando más, porque después de eso, pues vienen las otras fechas, ¿no? Es decir, después de eso, una vez que revisan todos los papeles, dan puntaje, los puntajes y empiezan a entrevistar a los que al parecer tuvieron nada más 80 puntos de en adelante, empiezan a entrevistar y luego el 31 de enero dan las listas y luego, si es necesario, hacen una tómbola para ver quién queda para ser candidato y el 8 de febrero el Senado lo manda al INE. Entonces, yo creo que lo mejor sería participar y después revisar. Ahora, ¿te parece que dentro de la oposición, o sea, con la gente que tú has hablado, porque por ahí hablábamos hace un tiempo, nos decían vamos a armar una asociación política nacional desde donde impulsemos muchas candidaturas? Yo no veo que esté pasando nada de eso, Margarita. Yo tampoco, primero porque no hay publicidad suficiente, segundo porque la opacidad te invita a otra cosa. Es decir, que Arturo Saldívar diga, se los tengo de sorpresa, a la sorpresa de después, pues sí me parece de una opacidad enorme. No me sorprende de él, pero es una opacidad enorme. A lo mejor en 15 años dice, fueran así las cosas, ¿verdad? Pero por lo pronto creo que hacen muy mal en ello. Ahora, el Poder Judicial también, creo que es el único que ha sido transparente, con otra cosa. Como cada boleta va a decir de dónde vienen los candidatos, pues el propio Poder Ejecutivo se ha dedicado a hablar tan mal del Poder Judicial que quiere que, pues bueno, la gente que se inscribe ahí dice, bueno, y además todavía corro el riesgo de que además digan por estar ahí no voto por él. Y todavía no sabemos cuántos se repiten, porque sí podrías haberte registrado en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y pues en el Poder Ejecutivo, siempre y cuando pues le confíes mucho, ¿no? Sí, hay varios que se han, que por lo que sabemos, hay varios que han estado ya están en por lo menos dos, en dos de los poderes, pero bueno, de todas maneras, pues sí, efectivamente, el hecho de que en cada comité haya criterios diferentes, yo la verdad no imaginaba, estamos pues conociendo la ley conforme pasan la realidad, ¿no? O sea, conforme va pasando los tiempos y las realidades, vamos conociendo la ley, las personas que no somos legisladores, y yo no pensé que cada comité tuviera sus reglas propias. O sea, yo pensé que había, digamos, un marco mínimo de operación de los comités, porque pues sí me parece... Y de hecho, pues, el otro día lo ponía en un artículo, en uno te piden una cosa y en otro otra, en uno suponen 3 años, cuando nada más están pidiendo 2, así, es increíble, pero así está desordenado. Aún así la gente pues está tratando de entrar por un lado. No hacen publicidad, es todo opaco, no digamos en la parte del Poder Ejecutivo, lo cual me hace pensar pues que pueden estar escogiendo a la gente y de pronto pues vamos a ver en qué acaba esto. Pero yo de todos modos insisto, mejor participemos y después decidamos qué hacer con la participación a que no participemos y entonces todo se les entregue completamente, ¿no? Yo creo que, es más, el hecho de haber pedido que participaran me ha hecho como poner atención a qué es lo que está sucediendo. Entonces participemos y la verdad es que exijamos y también entiendo la confusión mientras escuchas que al INE le dicen, por supuesto que no les vamos a dar este dinero para la elección de jueces. Nada más faltaba que les dijeran, no les vamos a dar el dinero para la elección de jueces, ni que nosotros lo hubiéramos propuesto. Porque es increíble que además no solo le quitaron a las universidades públicas, sino también le quitaron a salud, a seguridad, y al poder, ya la elección del Poder Judicial, pues no les parece. Entonces es increíble cómo se dice una cosa y en el presupuesto se dice otra. El presupuesto que decía el INE son 13,200 millones de pesos, me parece, más o menos. Sí, más o menos estaban en eso y a ellos no les parece muchísimo. Ahora es una elección que va a ser quizá más compleja que la elección federal que tuvimos el año pasado. Por supuesto que este año, perdón. Y además, pues está complicado hasta la propia inscripción. Entonces, pues bueno, no, es una barbaridad lo que está pasando y que además
se le haya contestado eso al INE, pues con lo bien que se estaban portando los del INE, porque los tratan tan mal. Oye, entonces tú dices, participemos, después Yo vemos digo, si le entramos o no, aunque de raíz estás pues en contra de la reforma al Poder Judicial, y lo que quede del Poder Judicial con esas elecciones, pues quién sabe qué va a ser. exactamente, pero ahí sí yo prefiero que quede personas más independientes que las puestas por ellos. Y sí me preocupa la enorme opacidad, aunque no me sorprende, pero sí me preocupa la enorme opacidad de los comités de evaluación del Poder Legislativo, porque Noroña no es parte del comité de evaluación, quiere controlar todo y etcétera, pero y del Poder Ejecutivo, que ese hasta nos avisó, ni me pregunten porque no quiero decir nada. Ahora, Barbaridad. yo creo que van a ir por una prórroga, porque yo no sé cuántas solicitudes hayan recibido, diputada. Más o menos, yo creo que están en las mismas, algunos, digamos, 1,000 por poder, por decir lo más, o por pensar positivamente, pero claro que debería haber una prórroga, yo creo que debería haberla, pero también eso se tendría que poner a discusión. Entonces, eso tendría que si no hay transparencia, Ajá. pues qué tal si de repente el Ejecutivo sale con que, ay, fíjense, se nos inscribieron 6,000, qué gran convocante soy. Ajá. Entonces, pues a mí ya lo entiendo, pero yo le pido a la gente participemos. Bueno. Hay que participar de aquí al domingo. Es mejor ya inscritos saber qué hacer que decir por qué no nos inscribimos, ¿no? Diputada, gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias, Ana Francisca, a ti y a tu equipo. Gracias. Margarita Zavala, diputada federal por el Partido Acción Nacional, con este llamado que también otras voces desde Acción Nacional han hecho. Roberto Gil, una de esas personas, ¿no? Se ha inscrito, justamente es una de las personas que se ha inscrito en un par de comités, y que cuando hablamos con él al inicio, que él levantó la mano, yo dijo, yo voy a entrar al intento de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él nos decía precisamente que iban a hacer o intentar, digamos, despertar un movimiento social en donde pues masivamente se pudieran presentar candidaturas óptimas, técnicamente capaces para ocupar esos puestos. De eso pues no sé qué ha quedado, pero no existe tal movimiento claramente. Y bueno, pues por supuesto en los próximos días también estaremos hablando con Roberto Gil y con la gente del comité legislativo para entender un poquito cuál es la lógica, cómo lo están viendo ellos desde su perspectiva. Por lo pronto, lejos estamos de los 5,400 personas que se necesitan, pues, para que la elección sea una elección óptima, tal y cual se plantea en la legislación.